Observatorio Valenciano de Migraciones. De varios libros, como puede ser La Una Rota y El Muro Invisible, y autor de libros como Votar en tiempos de la Gran Recesión o El Príncipe Moderno, Democracia, Política y Poder, también de Corona, Política en tiempos de pandemia, y también de su última publicación, Entender la Política, una guía para novatos, un libro que, bueno, no sé si se ve, pero ya nos estamos leyendo. Y bueno, queríamos hacerte esta pequeña entrevista, Pablo, desde el Observatorio Valenciano de las Migraciones, un organismo que ha empezado a andar hace poco tiempo, y era para que nos dieses un poco tu opinión sobre la participación política, la participación política del colectivo migrante. Y bueno, queríamos empezar realizándote la pregunta de ¿en qué plazos tú consideras que sería razonable pensar para que en España se dé la situación que se da en países como Reino Unido o Estados Unidos, de que el colectivo migrante está ya plenamente incorporado tanto en los partidos como en lo que es la política institucional, teniendo cargos importantes, etcétera? Bueno, pues antes de nada, gracias por la invitación y gracias también por la pregunta. Bueno, a ver, algunas consideraciones. La primera es que muchas veces la frontera sobre a qué nos referimos como colectivo migrante no siempre está del todo delimitada. Y esto es muchas veces así porque las migraciones, por supuesto, son un fenómeno humano, son un fenómeno natural que ocurre en todas las sociedades y que se da tanto de manera interna como externa al propio Estado. Y esto también genera muchísima complejidad. Además, hay una serie de elementos vinculados a la inmigración que muchas veces en el debate público también se mezclan. Muchas veces incorporamos desde la situación en la que se encuentran aquellas personas que solicitan refugio o asilo, que tienen una protección internacional especial, respecto a las personas, por ejemplo, que son migrantes de carácter económico. Además, y esto es una tercera complejidad también cuando tratamos estos temas, lo que sabemos es que muchas veces en el debate público la inmigración se vincula a determinados rasgos de carácter adscriptivo, es decir, un determinado tono de piel, un determinado acento, una determinada religión, pero no está claro que las personas que profesan dichas religiones o tienen acento o tienen ese color de piel sean necesariamente migrantes, porque en muchos casos son españoles de pleno derecho, puesto que ya han nacido en España con la nacionalidad o han adquirido la nacionalidad por otras vías y más en un contexto en el que sabemos que a día de hoy uno de cada tres menores o niños que tenemos en España tiene al menos uno de sus progenitores nacidos en el extranjero. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que junto a las dinámicas que estamos viviendo en España de reducción de la natalidad, de envejecimiento de la población, además la propia diversidad de España se está incrementando. Porque mucha gente bien es migrante, como estabas planteando tú, bien tiene origen migrante, muchas veces fuera de España o mediante la adquisición de la inmigración, perdón, de la nacionalidad con posterioridad. Además, otro elemento todavía de complejidad añadido es que los derechos políticos no siempre están garantizados en el mismo grado en todas las circunstancias para todos los procesos, por ejemplo, electorales en España, porque sabemos, por ejemplo, que los migrantes comunitarios pueden participar de las elecciones europeas y locales, cosa que también podemos hacer los españoles en otros países. Con algunos países tenemos además convenios de reciprocidad, pero, por ejemplo, los migrantes no pueden participar mediante sufragio activo ni de las elecciones autonómicas ni de las elecciones generales. Por tanto, de nuevo, es otro componente de complejidad añadido. ¿Qué podemos esperar a futuro? Bueno, respecto a la participación política, hay que entender en cualquier caso que no es que hay muchas maneras de participar políticamente, no solo está el voto. Pero hay un primer elemento que señala que el colectivo migrante, cuando dispone de los derechos para poder participar, por ejemplo, en las elecciones, lo hace en un grado muy escaso. Y esto es por múltiples razones. Lo es porque, de un lado, los migrantes se tienen que registrar para poder ejercer dicho derecho y muchas veces no lo hacen. Y del otro lado, porque sabemos que la participación política suele relacionarse de manera directa con los recursos disponibles, por ejemplo, o la existencia de redes de comunidad, redes comunitarias. Y muchas veces los migrantes tienen una red comunitaria con, digamos así, el colectivo al cual pertenecen, pero no tanto con el conjunto social. Y por lo tanto, ahí esto genera que muchas veces hay un retraimiento en la participación política.
Claro, los partidos políticos, a su vez, en el contexto español, son organizaciones normalmente bastante cerradas y además que son conscientes de esta realidad. Por lo tanto, como vivimos en un contexto en el que los migrantes participan poco políticamente, participan también poco en las elecciones, para los partidos políticos es poco suculento el incorporar en tus listas electorales gente que tenga antecedentes migrantes para traerte ese voto, porque como ya sabes que van a participar poco, pues las listas electorales son menos diversas. Si a eso le sumas a que las formaciones políticas en España son particularmente endogámicas, pues nos terminamos encontrando con que esto va más lento de lo que está ocurriendo en otros países. Es presumible que esto cambie, por supuesto, pero cambiará probablemente no tanto porque los partidos se adapten al voto migrante, como con que muchos de los migrantes, ya sean nacionales españoles o nacionales españoles, tengan antecedentes migrantes y pasen a formar parte de las listas electorales porque sean españoles de pleno derecho. Y eso es muy probable que lo terminemos viendo en no más de una década, 15 años. Perfecto, Pablo. La pregunta, la siguiente yo creo bueno, que es una pregunta natural por la respuesta que nos acabas de dar. ¿Qué estrategias podrías considerar tú idóneas que se desarrollasen por parte del colectivo migrante para lograr esta incorporación a la vida política institucional en España? Pues hay múltiples vías por las que creo que el colectivo migrante debería participar. Lo primero es que primero, lo más esencial es tener redes de solidaridad internas. Es decir, las comunidades migrantes, lógicamente la migración no se distribuye de manera aleatoria, sino que normalmente la gente emigra donde tiene recursos. Y la gente, por lo tanto, tiene recursos en origen, es decir, necesitas dinero para poder migrar, un mínimo de capital, y luego, además, necesitas gente sobre el terreno que te ayude a buscar empleo, a solucionar las cuestiones administrativas, etcétera. Entonces, muchas veces estas organizaciones, a mi juicio, sobre todo las de origen migrante netamente, son organizaciones que a veces permanecen muy cerradas al conjunto social. Y creo que estas organizaciones tienen que abrirse, tienen que formar parte de la comunidad de manera más activa. Además, estas organizaciones tienen que dar apoyo también para la implicación política. Es verdad que muchas veces estas organizaciones se quedan solo en el plano, podríamos decir, más legal, más de la ayuda a conseguir los papeles o más de ayuda a conseguir empleo. Bueno, tienen que dar un paso más para que el colectivo migrante sea parte también de la comunidad. Y ahí hay que hacer un esfuerzo, tejiendo redes de solidaridad, comunicándose con otras organizaciones y otros grupos sociales, acercándose a las instituciones, algo que permita también empujar la agenda específica de estos colectivos e incluso haga que esos colectivos también participen de la vida comunitaria de una manera más activa, ¿no? Mostrándose como abiertos al mundo, con sus tradiciones, con su cultura, es decir, que sea visto en su conjunto como un elemento en el que la comunidad gana, no como un elemento que genera disrupción dentro de, sobre todo, el tejido local. Y yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo, que sé que no es fácil, porque muchas veces, a veces no todos, pero a veces existe la barrera idiomática, en ocasiones los prejuicios son complicados de vencer en una dirección y en la otra. Bueno, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo mayor. Perfecto. Interesantísimo lo que planteas, Pablo. Teniendo en cuenta, por otro lado, la descentralización del Estado español, ¿por dónde consideras que sería más fácil la introducción del colectivo migrante a la vida política institucional? ¿En el ámbito local, en el ámbito, digamos, comunitario o en el ámbito ya estatal? Yo creo que en el ámbito local es por donde se debe empezar de manera más activa y de hecho es por donde ha terminado empezando en la mayoría de los países del mundo. Si uno mira, por ejemplo, la composición en términos de origen de los concejales, se verá que en países como Reino Unido, Francia o Bélgica la heterogeneidad es más que notable y eso está precisamente vinculado a que es la primera línea de defensa y es la primera línea en la prestación de los servicios sociales. El nivel municipal ahí es clave precisamente porque el colectivo migrante es una oportunidad, pero también se puede convertir o acabar convirtiéndose por parte de otros en un componente disruptivo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer?
sacar los elementos ventajosos, los elementos positivos que aporta la migración y desactivar potenciales conflictos que ocurren siempre en todos los lugares y en todos los ámbitos antes de que ocurran. ¿Dónde se puede anticipar esos potenciales conflictos y tomar mayor ventaja? En el nivel local. En el nivel local, donde hay un trato directo, hay un trato cercano, también con la política institucional, donde se pueden aprovechar los recursos, donde, por ejemplo, se puede incidir desde las políticas urbanísticas para impedir los guetos hasta las políticas culturales para conseguir que ese componente positivo que aporta la migración sea también tenido en cuenta por el conjunto del nivel local. Y además, claro, entendiendo que el derecho de voto está restringido en el nivel autonómico y en el nacional, yo creo que tiene más sentido que nunca comenzar precisamente por el nivel más cercano al ciudadano. Perfecto, Pablo. La última preguntita que te queríamos hacer para robarte el menor tiempo posible es teniendo, bueno, es de rabiosa actualidad la pregunta, ¿no? Todas estas nuevas medidas que ha anunciado que va a poner en marcha Trump en Estados Unidos, como son pues la deportación de ciertas personas migrantes en Estados Unidos y una, digamos, esta cacería que dice que va a empezar y todas estas restricciones a la migración por la experiencia o por un poco las experiencias previas que existen, ¿crees que se va a poder poner en práctica o crees que son anuncios electorales que al final te atraen cierto perfil de votante, pero que al final las necesidades de una economía como la estadounidense con gran necesidad de mano de obra va a hacer que sea imposible poner en práctica este tipo de medidas? Bueno, yo tengo la impresión de que tenemos que poner dos baterías de medidas en cestas separadas, ¿vale? Hay una primera medida anunciada que es la de la privación de la nacionalidad en el caso de nacimiento migrante, etcétera, etcétera, que ha sido paralizado por un juez federal con un recurso de los estados gobernados por el Partido Demócrata y que tiene bastantes visos de ser inconstitucional. Por lo tanto, yo creo que esa medida, más allá del anuncio, no va a tener capacidad para prosperar. Del otro lado, todo aquello que está asociado con las deportaciones, es cierto que no tiene por qué ser una política sostenible en el tiempo, pero es cierto que manda un mensaje al electorado de Trump que lo que quiere es señalizar que la migración, si existe, tiene que ser regular y de acuerdo a una serie de normas y de pautas. ¿Esto va a tener efectos en el conjunto de Estados Unidos? Desde luego lo va a tener, porque hay algo que es evidente. Y es que Estados Unidos se beneficia de la existencia de una economía informal, irregular, sostenida por los migrantes, a unos sueldos muy bajos. En el momento en el que estas personas tiendan a ser expulsadas, se generará inmediatamente el que haya un déficit de mano de obra. Por lo tanto, es posible que tengamos que ver a Estados Unidos incrementando los flujos de migración regular precisamente para conseguir que haya gente que vaya a ocupaciones que de otra manera no se llenarán. Combinado además con un presumible incremento en la inflación. ¿Por qué? Porque claro, si hay menos puestos de trabajo, hay más puestos de trabajo para menos gente, eso hará que los salarios presionen al alza. Por lo tanto, esto terminará siendo, pues como ocurre un poco con la política arancelaria, un elemento que puede generar dicho incremento. Por lo tanto, yo entiendo que ahora mismo los anuncios son de corte esencialmente electoralista y es importante también recordar que, por ejemplo, las políticas de repatriación son políticas caras, es decir, no es fácil enfletar de manera continuada aviones para ir mandándolos más allá de lo que tú plantees con Colombia, etcétera, de manera recurrente para expulsar migrantes, ¿no? Claro, aquí hay un elemento que yo creo que es importante ponerlo encima de la mesa, más allá de lo que la administración Trump ya ha dicho de manera explícita, ¿no? Que es que los derechos humanos ni siquiera entran en la ecuación. Es decir, lo que va a entrar en la ecuación es única y exclusivamente el interés nacional de los Estados Unidos. Bueno, Pablo, no te queremos robar más tiempo. Muchísimas gracias por las ilustradas respuestas. Esperamos que nos sirvan estas ilustraciones para continuar con el trabajo del observatorio y darte otra vez las gracias por habernos dedicado este tiempo, porque entendemos que tendrás una agenda muy, muy apretada. Pablo, nos despedimos ahora y nada, muchísimas gracias por este rato. Estupendo, gracias a vosotros. Vale, vale, Pablo, cerramos. Muy Muchísimas bien, gracias. nada, sin Muchísimas. problema, faltaba más. Venga, Vale, hasta hasta luego. luego. Observatorio Valenciano de Migraciones.